el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano. Hola Vito, ¿cómo estás? Charlie y Marco te saludan. Hola Marco, Charlie, un gusto saludarlos. Todo pasa y bueno, recién escuchaba en el copete todo lo que ha pasado y todo lo que nos ha pasado y todas las personas que van pasando, ¿no? Algunas quieren quedarse y sostenerse y tanto mal nos hacen, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Cómo les va? Bien, vos sabés que, bueno, con esta noticia de que hubo acuerdo solamente para lo que es transporte de larga distancia, lo primero que te quería preguntar es si en definitiva la puja que estamos viendo en estos tiempos tiene que ver específicamente con los subsidios, ¿no? Digamos, ¿quién se queda con ese Estado todopoderoso, aparentemente? Sí, mira, yo no quiero asociarlo a esto de la medida de fuerza de los trabajadores, porque bueno, los trabajadores tienen el derecho a peticionar a las medidas de fuerza, si es que no los recomponen con sus salarios. La cuestión de los subsidios pasa por otro lado. Hay que decir que la provincia y Nación destinaron 1.039 millones de pesos en subsidios durante el año 2020 de la pandemia para General Pueyrredón, y no es poca cosa teniendo en cuenta que bajó mucho la oferta, porque ayer en la sesión del Consejo Deliberante el oficialismo se preocupó mucho en defender la posición de los empresarios diciendo que había bajado la demanda, pero también es cierto que bajó la oferta, que de 10 unidades hay 3 en la calle, que las frecuencias son mucho más escasas, y obviamente que bajaron también los gastos, ¿no? Es decir, bajó el ingreso, pero también bajaron los gastos de los empresarios, teniendo en cuenta los colectivos menos que funcionan en distintos horarios. Ahora, Vito, ¿no crees que la solución que termina siendo una emergencia en este caso le puede dar herramientas peligrosas al Ejecutivo? Porque vamos a decir la verdad, se están tirando valores del boleto de arriba de 50 mangos y eso va a hacer que mucha menos gente se siga subiendo. Mira, hay dos cosas. El valor del boleto, a propósito, el Ejecutivo hizo ver que había hecho un estudio de costos de 93 pesos justamente para después, cuando el valor del aumento sea menor, digan, ¿vieron? Nosotros hicimos un esfuerzo y va a valer menos. En realidad cualquier aumento hoy es muy duro para el bolsillo de cualquier usuario y usuaria marplatense y batanense, sobre todo por el servicio pésimo que reciben además, ¿no? Es decir, no solo porque no lo pueden pagar o no lo podrían pagar ese aumento, sino porque además el servicio sigue siendo pésimo. Y además, la solución de la emergencia que se buscó es realmente poco menos que insólita, teniendo en cuenta que la emergencia la presentó la Cámara Empresaria, no fue un pedido de emergencia presentado por el Ejecutivo para consensuar con la oposición, no. La emergencia fue pedida por los empresarios. Y es cierto, cuando se dio la discusión en la Comisión de Movilidad Urbana, el concejal Nicolás Lauría me refutó diciéndome que hubo otras emergencias pedidas por empresarios, por ejemplo, la Cámara Hotelera o los gastronómicos, pero en este caso eran emergencias pedidas por sectores perjudicados por toda la situación de la pandemia, y que esa emergencia no perjudicaba a nadie. Es decir, una emergencia que presentaron sectores empresarios, que trataba el Ejecutivo y el Legislativo para tratar de ayudar a esos sectores. Ahora, en este caso, es una emergencia que claramente puede perjudicar a los usuarios, porque esa emergencia se puede utilizar discrecionalmente, no solo para el aumento del boleto, sino también para, por ejemplo, bajar recorrido, bajar frecuencias, con la excusa de que estamos en emergencia, que el transporte está en emergencia, que no tiene cómo solventarse. Bueno, con muchísimos argumentos, esa emergencia podría ser peligrosa en función de los usuarios y las usuarias. Y mientras tanto, el boleto colectivo va a aumentar, lo va a aumentar el gobierno de Montenegro, lo va a aumentar por facultades que le otorgó parte del Consejo Deliberante, lo que yo llamo los oficialismos, y por otra parte, la continuidad del servicio, Montenegro la tiene que dar con un artículo que usó el intendente Arroyo, apela a las mismas herramientas, con el agravante de que esa herramienta le pone él un paraguas de una emergencia pedida por empresarios. Esto es lo grave, ¿no? Porque tuvo la gran oportunidad de cambiar el sistema de transporte de Mar del Plata, presentó un pliego tarde y mal, presentó el pliego tan tarde que se sabía que no llegaba el 19 de junio, porque presentándolo a fines de diciembre imposible era que se abra un debate en serio y que después pasara por el Consejo, se abriera la licitación, aparecieran los sobres, se abran los sobres, aparecieran las ofertas, vuelva al Consejo y se llegara en tiempo y forma al 19 de junio. Ya presentándolo a fin de diciembre se sabía que no se llegaba al 19 de junio, y después mucho más, cuando fue la audiencia pública del 4 de febrero,
y usuarios presentaron los problemas que tenía el nuevo pliego, y nosotros del bloque del Frente de Todos durante 3 meses junto al Frente Renovador marcamos todos los problemas que tenía el pliego y no se hizo nada en función de mejorar realmente el sistema de transporte. Está claro que Montenegro no quiso y no pudo cambiar el sistema de transporte y lo presentó tarde y mal. Nosotros los cambios que creíamos que eran fundamentales para este pliego, independientemente de otros que habíamos presentado 17 puntos a lo largo de las reuniones de Comisión de Movilidad Urbana, pero la última vez yo lo reduje a 5. Digo, si Montenegro hubiera aceptado estas 5 propuestas que hicimos claramente del Frente de Todos, se beneficiaban usuarios y usuarias y se beneficiaba Mar del Plata y teníamos nuevo sistema de transporte. Ahora, Vito. Y las 5 propuestas eran, perdón, te lo digo rápidamente, las 5 propuestas eran recorridos y frecuencias, mejores en serio, no las que presentaron. Recorridos y frecuencias. Segundo punto, líneas de control de la municipalidad. ¿Quién puede oponerse a que haya más control sobre el servicio que se presta? El otro punto que dijimos es reducción del plazo. Un pliego de 20, 25, 27 años es algo insólito. No sabemos cómo va a ser la ciudad, ni sabemos cómo va a ser mañana, mucho menos cómo va a ser en 20, 25, 27 años, cuando el transporte capaz que hay autos supersónicos y además no hay una ciudad planificada a la par por el gobierno municipal para pensar en un transporte a 20, 25, 27 años. Lo otro que habíamos pedido era que haya realmente una cláusula antimonopólica. Si Montenegro realmente quería cambiar el sistema de transporte, para cambiar el sistema de transporte hay que cambiar las relaciones de poder. Y para cambiar las relaciones de poder tenía que haber una cláusula real antimonopólica. Y no la hay en el nuevo pliego. Y el quinto punto era tan poco descabellado y tan criterioso que el gobierno lo llevara adelante y que lo aceptara, que un propio concejal del oficialismo nos terminó dando la razón presentando los argumentos por los cuales se tenía que aceptar ese quinto punto que decimos, y es la división del pliego en 2 partes. Por un lado, el transporte propiamente dicho, por otro lado, las obras de infraestructura, porque se presentaron obras faraónicas a 3, 6 y 9 años, las terminales nodales, y en esas terminales nodales había un gasto enorme que iba al bolsillo del usuario, pero ese gasto se podía, obviamente, reducir si es que se dividía el pliego y si las obras de infraestructura, el beneficio y el usufructo y además el gasto, lo hacían las empresas contratantes que después podían alquilar los locales comerciales, podían poner shopping, lo que quisieran, en los 2.600 metros que quedaban libres de cada terminal. Pero además, nosotros y el concejal del oficialismo demostramos que había una diferencia enorme entre los precios previstos por la Universidad Nacional de Mar del Plata y los precios previstos por la Secretaría de Obras. Me estoy refiriendo al precio del metro cuadrado previsto para esas obras. Para la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el dólar Banco Nación, el metro cuadrado vale 700 pesos de construcción y para la Secretaría de Obras 1.150 dólares, si no me equivoco. En total, había una diferencia de casi 2.000 millones de pesos, que no obviamente iba a pagar el usuario, iba a pagarlo quien tomara el colectivo. Bueno, eso es lo que pedíamos, la división del pliego en 2 partes, para que esta unidad de servicios para nosotros, que para Cambiemos, para la concepción Cambiemos es una unidad de negocios, que son las obras de infraestructura, fueran por un lado, y quienes explotaran las obras de infraestructura hicieran su negocio y realmente se hicieran las obras de infraestructura. Y por otro lado, no se recargara esto en el bolsillo del usuario y la usuaria. Esto es lo que pedíamos, no era nada descabellado. Si Montenegro hubiera querido realmente cambiar el sistema de transporte, lo hubiera hecho, lo hubiera llevado adelante. Ahora, me nombraste varios factores por los cuales la decisión no salió, se cayó, la falta de tiempo, la no aceptar los 5 puntos que nombraste recién. Me hace pensar y me lleva a deducir que todo tal vez fue armado, pensado justamente para que pase esto y que termine el oficialismo, con la ayuda de Acción Platense, logrando darle los poderes al intendente para que el intendente decida. Y bueno, me huele mucho eso, digamos, que fue todo un armado para que, bueno, ahora decide Montenegro se le quiere. Por ahí con otras palabras lo intenté decir exactamente eso, ¿no? Si presentó tarde y mal el pliego, es porque la verdad que no tenía la real voluntad de que saliera, de que realmente cambiara el sistema de transporte de Mar del Plata. Porque si vos querés cambiarlo en serio el sistema de transporte de Mar del Plata, lo podía haber presentado, no te digo en junio, cuando dijeron primero que iban a presentar, lo hubiera presentado en octubre, cuando se reunió la mesa Viaja Mejor, que se reunió todo el Consejo Deliberante con más de, no sé,
3 centenares de personas en 3 reuniones que organizamos, y hubo propuestas muy claras sobre el transporte que queríamos, y ya Movilidad Urbana tenía previsto el pliego y nosotros habíamos presentado las modificaciones posibles. Si lo hubiera presentado en octubre, con mucho más tiempo de discusión, llegábamos en tiempo y forma. Y si además hubiera aceptado estos 5 puntos de los 17 que presentamos y de los tantos que expuso la comunidad el 4 de febrero, si por lo menos se hubieran aceptado esos 5 puntos, tranquilamente podríamos tener hoy un nuevo sistema de transporte. Ayer una concejala dijo, qué lindo hubiera sido este día si hubiéramos tratado el nuevo pliego, lamentablemente. Bueno, sí, claro, hubiera sido lindo, pero aparentemente no querían que pasara. Tal cual. Claro. Ahora, Vito, te hago algunas cortitas porque también está un poco corto de tiempo, quería tocar el tema Copa América y demás. ¿No te preocupa que el intendente cada vez que hace una conferencia de prensa empiece a desmentir la situación que vive la ciudad y entonces dice, yo voy a Qatar, pero nos cambiaron una letra, voy a Qatar, pero... Y la realidad es que el ciudadano, el vecino y la vecina, y medio como que si tu intendente dice que pasa pero no pasa, y bueno, no pasa. Me preocupa, pero no me sorprende. No me sorprende que Cambiemos nos hable de una realidad paralela. Que un gobierno de Cambiemos, el segundo gobierno de Macri en Mar del Plata, nos hable de una realidad paralela, ¿no? Parece que no habla el intendente realmente con los efectores de salud, no solo los efectores de salud oficiales de nación y de provincia, sino los efectores de salud de los establecimientos privados que están saturados. Me parece que no habla con los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud. Bueno, la propia secretaria de Salud, en una conferencia de prensa hace unos días, dijo, volviendo al tema del transporte, que no se cumplían con los protocolos, que no había distanciamiento social, que no había sanitización, que no había ventilación. Bueno, el intendente cuando habla parece que habla de una realidad paralela. Y la verdad es una realidad a la que estamos viviendo muy preocupante, muy dura, muy difícil. Y por supuesto que nosotros queremos que no se perjudique la economía de marplatenses y batanenses, y por eso mismo tampoco queremos que aumente el boleto, porque el colectivo lo toman justamente trabajadores que van a los gastronómicos, a los comercios, todo lo que queremos sostener. Bueno, los trabajadores toman esos colectivos para llegar a sus trabajos, pero además, para decir que uno cuida la salud, pero también tiene que cuidar la economía, tiene que demostrarlo en los hechos, ¿no? Porque uno se pregunta qué hizo el municipio en todo este tiempo en favor de mejorar la situación de los sectores más castigados de la economía, los sectores de las pymes, de la clase media, de los gastronómicos, los sectores de los comercios. ¿Qué hizo el municipio? A la par de lo que hizo Nación con los ATP, a la par de lo que hizo Nación con los IFE, ¿qué hizo el municipio? Entonces, la verdad, el intendente vive una realidad paralela, además de no cuidarnos en todo sentido, ¿no? No nos cuidan seguridad, no nos cuidan salud y en muchas otras cuestiones. Te llevo, y la última para agradecerte, Vito, Copa América. Me ilusioné un poco con esto de que no se iba a hacer en Ecuador, y resulta que parece que va a arreglar Chile, pero en cualquier caso, el estadio José María Minela está en una situación pésima para que no se pueda jugar ningún partido acá. Y la verdad que el estadio Minera no está habilitado internacionalmente desde hace mucho tiempo, sobre todo por los techos bajos de estacionamiento. Hay unas normas FIFA y de Conmebol que para que ingresen los micros de las selecciones, el techo tiene que ir a otra altura. Por ejemplo, una de las tantas cuestiones que hoy no está habilitado internacionalmente el Minela, pero además sabemos que el Minela está muy deteriorado, que ha perdido mucho su valor, que este gobierno, entre paréntesis, y el anterior, los dos gobiernos que Cambiemos, al contrario, no hicieron nada, no solo no hicieron nada por el Minela, sino que le bajaron muchísimo el valor, el mantenimiento, está en un estado desastroso. Hay que ponerlo en valor en el Minela. Ya nosotros presentamos proyectos al respecto en todo sentido, pero sí nos hubiera gustado tener la Copa América de Mar del Plata, pero ya en la Copa América del 2011 tampoco ya se podía, porque internacionalmente no estaba habilitado el Minela. Hay que hacerle muchas cosas, para eso también tiene que haber una gestión, ¿no? Si hubiera un intendente comprometido con todas las cosas de su ciudad, por ahí podría hacerse una gestión a nivel nacional y provincial para comprometerse con un estadio que puede ser en favor de toda la provincia y de toda la nación. Pero bueno, por ahí, cuando llegue un gobierno nacional y popular, realmente se pensará en trabajar en conjunto, ¿no? Municipio, nación y provincia, no solo para estas cuestiones, que por ahí
pueden ser menores, sino para cosas mucho más importantes como la salud y el trabajo. Vito, muchísimas gracias por el tiempo, en serio, y sabes que este micrófono está abierto para cualquier cosa que quieras comentar o decir. Estamos acá para darle difusión y que esperemos que, como dijiste lo del transporte, dijiste lo del estadio y varias cuestiones que lo popular y lo que es un gobierno que piensa en la gente no hace, cuando hay un gobierno de esa característica llega al poder, se puede hacer y no tengamos que estar renegando con gente que no quiere ni la cultura ni el deporte y que no cuida principalmente al trabajador. Ojalá sea así. Mira, mencionaste la cultura y fue el presupuesto de este gobierno. Totalmente. Fue el peor de la historia, y fíjate que el peor gobierno de cultura en la historia ha sido el de Arroyo. Este lo empeoró todavía. No existe la cultura para este gobierno, no existe. Sí, totalmente abandonado. Tampoco la cultura. Les agradezco, un saludo para toda la gente de Todo Pasa y de la azotea. Cuidarse mucho, por favor, este fin de semana, si no es imprescindible, quedémonos en casa y tratemos de sostener la baja circulación para que este panorama cambie. Me parece que hay que hacer un gran llamado a la responsabilidad y que las autoridades, sobre todo, tienen que controlar mucho más para que ese llamado a la responsabilidad sea correspondido con una decisión del Estado municipal. Yo te diría controlar, porque controlar no existe en ninguna parte de la ciudad. Sí, que empiece a controlar. Exactamente. Vito, muchas gracias. Abrazo.